La verdad judicial emerge de una sentencia en un juicio. Es la consecuencia lógica de las pruebas practicadas, porque cada prueba, cada testimonio, cada argumento se somete al rigor de la justicia. Respetar esta verdad es honrar la esencia misma del Estado de Derecho. Al respetarla, se evita que la sociedad caiga en el caos de la arbitrariedad o el prejuicio. Es aceptar que todos estamos, o deberíamos estar, ante las mismas reglas, protegidos por el mismo sistema. Un pacto social que sostiene la convivencia democrática. Las memorias del 11M, capítulo 3, el proceso judicial. Correspondiente al 15 de febrero de 2007, sumario 2004 al Juzgado Central de Instrucción número 6. Rollo 505 de la sección segunda de la Penal de la Audiencia Nacional. El señor secretario puede dar cuenta cuando lo estime oportuno. Así daba comienzo el primer juicio por el atentado del 11M. Era el 15 de febrero del año 2007, en la Audiencia Nacional de Madrid. Tuvo que celebrarse en un pabellón especial en la Casa de Campo que pudiera albergar el gran número de afectados y de acusados. Llegaba después de casi 3 años de investigación con una lista de 29 procesados. No estaban todos. Los hechos ocurridos en Leganés, en la avenida Carmen Martín Gaite, número 40, el día 3 de abril del 2004. El 3 de abril del año 2004, 23 días después del atentado, las investigaciones policiales condujeron a un edificio en la calle Carmen Martín Gaite, en el barrio de San Nicasio, en Leganés. Allí se encontraban 7 individuos, terroristas atrincherados, entre los que estaba Yamal Hamidán, el chino, considerado uno de los organizadores del 11M. Las fuerzas especiales de la Policía Nacional, los GEOS, rodearon el edificio durante horas. Intentaron negociar para que se entregaran. Una vez que volamos la puerta, tomamos posiciones en el rellano, en el exterior de la vivienda, y les combinaron a voces de que estaban rodeados y no tienen salida. Ellos respondían con algunos disparos aislados, gritándonos: «Entrad vosotros, mamones, entrad vosotros». Ante la inminencia del asalto policial, los terroristas transformaron los gritos e insultos en un unísono canto en árabe. Activaron una gran cantidad de explosivos. Se inmolaron. En la explosión también falleció uno de los agentes de policía, Francisco Javier Torronteras. La instrucción no fue sencilla. La explosión de Leganés había destruido mucha información. El número de sospechosos, la cantidad abrumadora de pruebas, incluidos restos de explosivos, teléfonos móviles, cintas de vídeo y más de 700.000 páginas de documentos para analizar, volvieron este proceso insoportablemente lento para muchos. La intensa presión mediática generó un ambiente de desconfianza hacia el sistema judicial. Esto complicó aún más el trabajo del juez, que además de la investigación, tuvo que manejar las expectativas públicas y políticas. La instrucción era muy compleja, y si encima esa instrucción estaba siendo torpedeada o cuestionada, o la propia policía vilipendiada por unos medios de comunicación, pues yo no lo entendía. Esto fue una campaña mediática con unos intereses crematísticos, económicos, espurios, terribles, y es que además el tiempo lo ha puesto de manifiesto. No voy a dar nombres, porque son de todos conocidos. A quien acabamos de escuchar es a Olga Sánchez. Fue la fiscal que, junto al juez de instrucción, Juan del Olmo, dirigió la investigación de los atentados. Ella considera que solo fue la cara visible de una investigación compuesta por muchos miembros, a quienes nunca se les reconoció su labor. Yo era la cara visible de un trabajo coral, era como un cesto. Cuando se hace un cesto de mimbre, bueno, pues cada palito, cada trocito del cesto, ese era el trabajo de la policía, de la Guardia Civil, de los funcionarios. Nunca ha habido un reconocimiento, ni una mención, ni una condecoración al núcleo de la policía. La instrucción ocupó un total de 241 tomos, 28 meses de trabajo que culminaron en un juicio preparado para que pudiera ser seguido por todo el mundo. Este proceso judicial fue presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez. Contamos con lo que no contaba ningún tribunal en España desde el punto de vista técnico, desde una realización en directo para todo el mundo, controlada por el propio tribunal y un realizador profesional que estaba al fondo de la sala en una ventana, detrás de una ventana,
hasta la retransmisión, como digo, en directo por internet a todo el mundo. Teníamos monitorizado todo el mundo. Yo sabía diariamente cuántas personas habían entrado en el completo del planeta a ver el juicio en algún momento, y por zonas, que a mí me interesaba mucho, para ver en Siria cuántos han entrado, en Irán, en Irak. Igual que en los atentados, como en todos los atentados, influye la mala suerte, en la investigación tuvimos suerte. ¿Por qué? Porque aparece la bolsa de Valleca, llamada mochila de Valleca, que da una pista definitiva para en pocas horas explotar la operación y detener a los responsables, salvo los que se suicidaron el 3 de abril en Leganés. La pregunta es del Ministerio Fiscal, que ordenó usted la detención del señor Trasorras. Sí. La ordenó telefónicamente desde Madrid, evidentemente. No sé si directamente... A pesar de esta buena suerte, durante el juicio se produjeron infinidad de enfrentamientos, y no solo entre las víctimas y los acusados. Y en ese contexto. Usted tiene que perdonarme, yo no soy un experto policial, evidentemente, pero es que no acabo de entender. Si no hay una declaración policial, si un señor está colaborando, como no es claro, usted le ordena detener. Dígame por qué le ordena detener. Ha explicado por qué le ordena detener. Sí, señoría, pero yo no lo he entendido. Quiero que me lo explique. Usted sí lo ha entendido, y si no lo ha entendido es porque no ha querido, porque ha explicado los motivos. Otra cosa es que usted le convenzan los motivos. No, señoría, le convenzan no. al tribunal. No. O pregunte lo que quiere preguntar, pero no insista sobre la misma pregunta. Ha dicho que la relación de haber trabajado en la... En el año 2001, el marroquí Rafa Zouyer y Antonio Toro, cuñado de Trasorras, coincidieron en la cárcel de Villabona, en Asturias. Buenas tardes, señor Zouyer. Y allí entablaron una amistad. Ya en libertad, Toro presentó a Zouyer a su cuñado Trasorras, que por aquel entonces era un veinteañero que trabajaba en la mina Conchita, situada en el sur del occidente asturiano. Rafa Zouyer, durante su estancia en prisión, había sido captado como confidente por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Toro no lo sabía. A finales de enero o principios de febrero del año 2003, Zouyer puso en conocimiento de la Guardia Civil que Antonio Toro traficaba con explosivos, que tenía 150 kilos para vender y que se los proporcionaba a su cuñado, Emilio Trasorras, que extraía ilegalmente de la mina aprovechando el nulo control que había en ella sobre los explosivos. Una vez evaluada la información, los miembros de la Guardia Civil pidieron a Zouyer que les consiguiera una muestra de este explosivo. Zouyer hizo creer a Toro y a Trasorras que tenían unos posibles compradores en Madrid. De este modo, logró que le entregaran un pequeño tarro de cristal con un poco de explosivo plástico. Zouyer se le hizo llegar a los miembros de la Benemérita y estos, tras obtener la opinión de un compañero experto, la destruyeron sin hacer un análisis de su composición. El Tribunal de la Audiencia Nacional consideró esto como hechos probados y estableció aquí el inicio de la vinculación entre los yihadistas y la dinamita utilizada en el atentado. ¿Cómo se le recompensaba a usted por esas colaboraciones o lo hacía básicamente por amor al arte? Zouyer no volvió a hablar de explosivos a la Guardia Civil hasta después del 11 de marzo de 2004. Él se encargó de las labores de intermediación entre el grupo de Yamal Hamidán, el chino, y Emilio Trasorras. Entre finales de octubre del año 2003 y principios de enero del año 2004, el chino acordó con Trasorras el suministro de dinamita. Para concretar esta operación, ambos mantuvieron al menos 2 reuniones en hamburgueserías de Madrid, otras en número no determinado en Avilés y numerosos contactos telefónicos. Trasorras mantuvo en el juicio que nunca supo la verdad sobre el destino de estos explosivos. ¿Conoce usted a gente en Asturias que haya traficado con explosivos? No. ¿Sabía para qué quería Jamal Almirán la dinamita? Según lo que dijo en el McDonald's, que era para joyerías y para furgones. Durante el juicio, cabría esperar que los afectados quisieran saber qué ocurrió, quiénes lo provocaron y por qué. A la acusación particular, ejercida por muchas de estas personas, se sumó la acusación popular, compuesta por las diferentes asociaciones de víctimas que representaban a muchas de ellas, pero no todas abogaban por lo mismo. Este proceso judicial llegaba en el año 2007. La teoría de la conspiración estaba más fuerte que nunca y esto continuaba con la desconfianza hacia la justicia. Eulogio Paz recuerda como lejos de la buena sintonía que cabría esperarse entre la asociación que preside, 11M Afectados del Terrorismo, con la Asociación de Víctimas de Terrorismo, la VT, su desunión ha sido constante y desde el inicio. Pues la VT está más en la línea de los bulos de que había sido ETA y claro, pues la VT
fundamentalmente una organización, una asociación de víctimas de ETA, pues con las teorías de la conspiración que trataron durante 3 días de inculcar en la ciudadanía, el gobierno del Partido Popular de entonces y de Aznar, trataron de inculpar a ETA en los atentados, cuando realmente, digamos, había sido un atentado yihadista. Pues entonces la VT incluso durante el juicio pues estaba casi, no voy a decir más de parte de los condenados, pero bueno, andaba con, no sabemos quién ha sido, que en fin, especulando, tratando de no inculpar, digamos, a los verdaderos autores de los atentados, es decir, a los teorías yihadistas, sino a tratar de vincular a ETA, porque además la VT es de víctimas de ETA fundamentalmente, y yo creo que ahí nace un poco este desencuentro, ¿no? Después de 4 meses y medio, un total de 57 sesiones, 3 magistrados, 4 fiscales, 26 abogados defensores, 23 de acusación, en torno a 650 testigos y 98 peritos, el 2 de julio del año 2007, el juicio quedó visto para sentencia. El 31 de octubre se consideró probado que el atentado que finalmente causó la muerte de 193 personas y dejó en torno a los 2.000 heridos, fue llevado a término por células o grupos terroristas de tipo yihadista y que no hubo intervención de ETA en ellos. El periodista José Yoldi era redactor especializado en terrorismo y tribunales en El País. Él asistió junto con su compañero Jorge Rodríguez a cada una de esas 57 sesiones. En todos los casos queda algún aspecto puntual sin resolver, en todos, no solo en este. Pero nunca he visto un caso en el que se haya resuelto tanto y vamos, ¿cómo explicarte? O vamos a creer ahora que el señor Torronteras se inmoló, o sea, que me supera. De los 29 procesados se condenó a 22. Las penas más altas fueron para Yamal Zougam y Otan El Nauni, 42.922 y 42.924 años de prisión respectivamente. En ambos casos quedó demostrada su participación en el atentado, además de su pertenencia a banda terrorista, delitos de estragos terroristas y falsificación de documentos. Después de ellos, José Emilio Suárez Trasorras, 34.715 años y 6 meses de condena. Trasorras fue considerado como cooperador necesario en la masacre y se le imputó además la muerte del geo Francisco Javier Torronteras en el piso de Leganés. Pese a los esfuerzos de su abogado, el tribunal llegó a la convicción de que el asturiano conocía el radicalismo de Yamal Amidán y de su grupo. Se demostró que había sido testigo de acalorados argumentos directamente relacionados con hechos terroristas en boca de aquel a quien estaba proporcionando los explosivos. Su pena se redujo al aducir anomalía psíquica. Su defensa intentó que se le aplicara la eximente completa al alegar que esto le impedía conocer la ilicitud del hecho y actuar conforme a esa comprensión. Los peritos coincidieron en que padecía una psicopatía. Si bien esto podía dificultarle la capacidad de relacionarse con los demás, alcanzaba a comprender las consecuencias de sus actos. De los 19 condenados restantes, sus penas rondaron entre los 3 y 18 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, suministro o transporte de explosivos. Rafa Zouyer fue condenado a 10 años de prisión en concepto de autor de un delito de tráfico de explosivos en colaboración con organización terrorista. Javier Zaragoza, fiscal jefe del juicio del 11M, daba por finalizado así el caso. Es un atentado cometido por una célula terrorista yihadista. Otra cosa es la autoría intelectual. No se pudo demostrar, no se pudo condenar como autores intelectuales a aquellos respecto a los cuales formulamos la acusación, pero vuelvo a repetirlo, esto no es porque hayan sido otros los autores intelectuales, sino por falta de pruebas. El 17 de julio del año 2008, el Supremo cerró el proceso. Ratificó casi en su totalidad la sentencia de la Audiencia Nacional, aunque absolvió a 4 condenados y condenó a uno absuelto. Antonio Toro finalmente fue condenado a 4 años de prisión por tráfico de explosivos. Ni la Audiencia Nacional ni el Supremo establecieron a los autores intelectuales del 11M al considerar que murieron en el suicidio de Leganés. Rabey Osman, el egipcio, había estado muy ligado a Mohamed Atta, uno de los ejecutores de los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. Se consideró el inductor del 11M, aunque finalmente fue absuelto al no quedar suficientemente probada su implicación. Tampoco se le pudo imputar el delito de pertenencia a banda terrorista,
al haber sido condenado por el mismo delito en Italia años atrás. Abdelillah Ritz, acusado de ser uno de los autores materiales del atentado, huyó de España tras el 11M. Fue detenido en su país de origen, donde cumple condena desde enero del año 2008. La inmensa mayoría de los cuerpos policiales, de los servicios de inteligencia y de los estamentos jurídicos europeos e internacionales, todos ellos asumen que ese fue un macrojuicio ejemplar. Todos ellos asumen que la policía española detuvo en tiempo récord y sin necesidad de Guantánamos y de torturas a los perpetradores de aquellos atentados. Nadie tiene la más mínima duda sobre las conclusiones de una sentencia que fue ratificada luego por el Tribunal Supremo en su práctica totalidad y que obviamente, pues con nuevas detenciones que se producen en otros sitios, pues todo lo que ha hecho es cobrar todavía más veracidad, cobrar todavía más consistencia. Las democracias tienen la necesidad de construir sobre la justicia, sobre la verdad, la memoria del terrorismo, y eso es lo que se pretendió en este proceso judicial. Para muchos, las condenas fueron insuficientes. 20 años después, solo 3 condenados continúan en prisión en España y 1 en Marruecos. No pudieron evitar el suicidio colectivo de Leganés. No se puede juzgar a quien está muerto porque prefirió morir antes que ser encarcelado. La justicia no siempre puede restablecer lo quebrado, pero sí se puede devolver la dignidad a quienes la perdieron, luchando por conocer la verdad como única manera de aliviar una herida, aun sabiendo que nunca sanará.